¿Alguna vez has sentido que alguien te ha llevado poco a poco hacia una decisión que no has elegido tú? Que tu calma se diluía en una conversación donde cada palabra del otro parecía tener una intención oculta. Eso no es intuición exagerada. Es el eco de una fuerza silenciosa que Nietzsche llamó voluntad de poder, el impulso por dominar, no solo al mundo, sino a las mentes que lo habitan. Quien comprende esta ley deja de ser manejado. Quien la ignora se convierte en marioneta sin saberlo. Sin embargo, hay una clave de la que no se suele hablar. Nadie puede manipularte sin tu permiso emocional. El manipulador no necesita gritarte ni imponerse por la fuerza. Solo necesita que tú reacciones, que te justifiques, que trates de demostrar algo. En ese instante, entras en su juego, porque la manipulación no opera sobre la razón, sino sobre el movimiento de tu energía interior. Nietzsche no hablaba de moral cuando analizaba la voluntad de poder. Hablaba de estructura. Todo ser busca afirmarse, expandirse y dominar. En el manipulador, esa pulsión se ha vuelto táctica. Disfraza su deseo de control en forma de consejo, culpa o aparente preocupación. Su arma no es la mentira, sino tu necesidad de aprobación. Pero hay una fisura en su estrategia. Una grieta que, cuando aprendes a reconocerla, te libera. El manipulador no sabe moverse en terreno firme. Se alimenta de tu reacción, de tu intento por defenderte o justificarte. Si le quitas esa energía, queda desprotegido ante su propia inseguridad. Por eso, el verdadero dominio no consiste en atacar, sino en no reaccionar. La calma es el antídoto contra el manipulador. Cuando logras observar sin responder, algo cambia. El control se invierte. Dejas de ser una pieza movida por otros y te conviertes en quien observa el tablero. Ahí comienza el poder real, el de quien no busca someter, sino permanecer dueño de sí mismo. Este video no te enseñará a manipular a otros, te mostrará cómo dejar de ser usado. Aprenderás las 5 tácticas que Nietzsche habría considerado esenciales para desarmar a quien intenta manejar tu mente. 5 formas de transformar cada intento de control en una oportunidad para fortalecer tu propio dominio interior. ¿Listo para mirar el juego desde arriba? Entonces, comencemos. Nietzsche afirmaba que quien lucha con monstruos debe cuidar de no convertirse en uno. Y esta advertencia encierra la primera táctica: reconocer el juego antes de entrar en él. Porque el manipulador solo puede dominarte si aceptas las reglas sin darte cuenta. En la superficie, la manipulación parece un acto moral, alguien que hace mal a otro. Pero Nietzsche nunca se detuvo en la moral. Para él, lo esencial era la estructura de fuerzas. Toda relación humana es un cruce de voluntades. Cada palabra, un intento de afirmar poder o de resistirlo. No se trata de maldad, sino de dirección, de quién conduce y quién se deja conducir. Cuando alguien busca influirte, no lo hace porque te odie, sino porque necesita sentir el control. La mayoría de las personas no soportan la incertidumbre, y controlar a otro es la forma más rápida de calmar el vacío interior. Por eso el manipulador no siempre es consciente de su papel. Muchas veces actúa desde una debilidad disfrazada de autoridad. El problema aparece cuando tú no ves ese juego y participas sin saberlo. Te justificas, te explicas de manera excesiva, intentas demostrar tu pureza o tu razón, y al hacerlo, entregas tu centro. Has aceptado el marco mental que el otro impuso. Desde ese instante el manipulador no necesita empujarte, tú mismo avanzas hacia su objetivo. Nietzsche habría dicho que ahí nace el rebaño, el ser que reacciona en lugar de crear. Porque cada vez que respondes desde la emoción, cedes el mando de tu voluntad. Y lo más peligroso no es que alguien te engañe, sino que tú creas que defenderte es sinónimo de libertad. Defenderte en su terreno es seguir jugando con sus reglas. El reconocimiento del juego exige una mirada fría y profunda. Cada manipulador actúa desde 3 máscaras. La víctima, que busca tu compasión. El salvador, que finge ayudarte. Y el consejero, que pretende saber lo que es mejor para ti. Detrás de esas máscaras no hay bondad ni malicia, solo un deseo,
influir. Sin embargo, cuando identificas la máscara, se rompe el hechizo. El poder cambia de manos. El ojo lúcido desactiva cualquier estrategia oculta porque ya no busca justificarse. Mira, comprende y decide sin reaccionar. Ese es el comienzo de tu dominio. Ver sin necesidad de entrar. Ver cómo te tienden el lazo y no mover un músculo. Ver cómo intentan sembrarte la duda, culpa o dependencia y mantenerte firme. La primera táctica no se trata de responder mejor, sino de no responder todavía. Solo quien observa sin ceder puede elegir cuándo y cómo actuar. Nietzsche escribió: "El que no puede mandar sobre sí mismo, debe obedecer". Esa frase encierra la segunda táctica: desactivar su poder emocional con calma. Porque la manipulación no ocurre en las palabras, sino en la emoción que provocan. El manipulador no busca convencerte con lógica, lo hace con tensión. Quiere que te alteres, que te justifiques, que sientas culpa o miedo. Su estrategia consiste en mover tus emociones hasta que pierdas el control. Mientras reacciones, él es quien dirige los hilos. Por eso el antídoto no es la agresión, es la serenidad. Una calma que no se entiende como pasividad, sino como dominio. Dominarte a ti mismo en medio del fuego emocional es un acto de poder puro. La mayoría cree que la calma es debilidad, pero Nietzsche la entendería como afirmación. El yo que se pertenece a sí mismo no se altera ante otro. Cuando alguien intenta manipularte, lo primero que debes observar es qué emoción busca despertar en ti. ¿Culpa? ¿Temor? ¿Necesidad de aprobación? Esa emoción es el punto de entrada. Si la reconoces, cierras la puerta. No necesitas escapar ni enfrentarlo, solo verlo sin reaccionar. Esto exige un tipo de atención distinto, hacia adentro. Siente tu respiración cuando te presionan. Escucha tu cuerpo cuando alguien intenta hacerte sentir responsable de su dolor. Cada reacción es una señal, y cada señal, una oportunidad para reafirmar tu centro. El manipulador espera movimiento, espera una reacción por parte del otro, y cuando no la hay, se desorienta. Si no te defiendes, pierde el control. Si no te justificas, se revela. Tu calma le muestra su dependencia. Descubre que su poder no era real, sino el reflejo de tu energía. Por eso Nietzsche insistía en que la verdadera fuerza no grita. La verdadera fuerza es la que permanece. Piensa en la calma como una forma de espejo. El manipulador proyecta su ansiedad y tú simplemente la devuelves sin absorberla. No lo enfrentas ni lo niegas, solo reflejas su intento vacío. En ese silencio, él empieza a escuchar lo que no soporta, su propia voz. Practicar esta táctica implica entrenamiento. No se trata de caminar por la vida con una especie de aura zen, sino de entender que cada emoción tuya es un hilo del que otros pueden tirar. Y quien toma ese hilo, toma tu voluntad. Por eso, tu tarea es cortar esos hilos antes de que otros tiren de ellos. Cuando logras hacerlo, la manipulación se convierte en un espectáculo ajeno. Puedes observarlo, pero ya no te afecta. La calma consciente es un campo de fuerza invisible. Protege sin necesidad de atacar. Y cuanto más aprendes a sostenerla, más poder real puede llegar a poseer. Porque el poder no está en controlar a otros, sino en ser imposible de controlar. Ha desactivado el motor emocional del manipulador. Ahora, la tercera táctica consiste en invertir el juego. Observar hasta que el otro se rebele. Nietzsche escribió: "El hombre fuerte se convierte en amo no cuando vence a los demás, sino cuando se vence a sí mismo". Esta idea sostiene tanto la tercera como la cuarta táctica. Observar hasta que el otro se rebele y hacer visible su intención oculta. En este punto ya no estás a la defensiva. Has recuperado el centro. Ahora transformas la observación en acción lúcida. El error más común frente al manipulador es tratar de demostrar algo. Demostrar que no te afecta, que tienes razón o que ves su juego. Pero eso sigue siendo reacción. El verdadero poder consiste en hacer que él mismo se delate. ¿Cómo? A través del silencio y la no justificación. Cuando no respondes al ataque emocional, el manipulador busca otra vía. Cambia de tono, cambia de máscara, de argumento. Y en ese cambio,
deja ver su propósito. Cada variación revela su necesidad. Tu tarea es mirar sin ofrecer resistencia, pero tampoco apoyo, solo presencia. La tercera táctica funciona como un espejo mental. Si no le das energía, el manipulador empieza a proyectarse sobre el vacío, y el vacío devuelve la verdad. Ahí es donde se impacienta, se contradice y se expone. Ahí, confirmas que el poder no estaba en él, sino en tu reacción. Cuando lo observas desde esa claridad, aparece el siguiente paso: reconocer sus motivaciones ocultas. Cada manipulador actúa desde una carencia: miedo, necesidad de validación, sensación de inferioridad. Nietzsche diría que su voluntad de poder está enferma, deformada por la debilidad. No busca crear, busca compensar. Pero tu tarea no es juzgarlo, sino ver el mecanismo, sin quedarte atrapado en él. Porque en el momento en que entiendes sus motivaciones, su influencia se disuelve. Solo tienes que hacer la prueba. Cuando alguien te culpe injustamente, no expliques nada. Solo pregunta con calma: ¿qué esperas de mí con eso? Cuando alguien busque cargarte con culpa, repite: ¿por qué es importante para ti que yo piense así? Preguntas simples que devuelven el foco. No son ataques, son espejos. Cada pregunta abre una grieta en su estrategia, y de esa grieta surge la verdad. El poder de esta táctica radica en que obliga al manipulador a enfrentarse a su propio motivo, y pocos soportan mirarlo de frente. En ese momento, tú no lo destruyes. Él mismo se derrumba. Aquí Nietzsche introduciría una advertencia: no te conviertas en lo que combates. El riesgo de quien domina el juego es usarlo para someter. Por eso, la quinta táctica se vuelve esencial: afirmar tu voluntad sin atacar. Ser dueño de ti sin necesidad de vencer. El dominio auténtico no se demuestra, se irradia. Cuando tu mente deja de buscar control, se vuelve incontrolable. Has visto el juego, lo has comprendido, y ahora puedes salir de él. Afirmar tu voluntad sin atacar significa que ya no reaccionas, ya no te justificas, solo eliges. Esa elección silenciosa es la expresión más alta de poder. El manipulador busca dirigir tu energía. Tú la recoges. Busca gobernar tus emociones. Tú las observas. Busca forzar tu conducta. Tú respondes desde tu centro. Cuando esto ocurre, la manipulación deja de tener sentido, porque no puede gobernar a quien se gobierna a sí mismo. Nietzsche habría dicho que la libertad no consiste en escapar del poder, sino en poseerlo sin necesidad de usarlo. Esa es la diferencia entre fuerza y dominación. La fuerza crea, la dominación reacciona. Tú eliges cuál de las dos habitar. La calma, la observación y la voluntad son tus armas invisibles. No sirven para destruir al otro, sino para afirmar tu propia forma. Cuando aprendes a mantenerte en ti, todo intento de manipulación se disuelve. No porque el mundo cambie, sino porque ya no hay espacio en ti para ser manipulado. Esta es la mentalidad de todo un guerrero filósofo, quien ha comprendido que la mente que se domina no necesita imponerse. El juego termina cuando dejas de participar, y cuando lo haces, algo mucho más profundo aparece: el auténtico respeto. Si esto te encendió una chispa, suscríbete y despierta al guerrero que hay en ti. Danos tu like como señal de apoyo y comparte este video con esa persona que te ha venido a la cabeza. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el siguiente.